Ahora, Señor, venimos a recibir un mensaje de tu palabra también. Y dispón nuestro corazón y nosotros también lo disponemos. Estamos abiertos a tu entendimiento, a tu conocimiento. Danos tu voz, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, tome asiento, por favor. Si usted quiere tener la obra completa, pronto se va a editar y se va a tener completa. ¿Ok? Se estuvo grabando toda la obra. Así es que, pero la vamos a editar de tal manera que quede padrísima. ¿Ok? Nos están visitando algunos de Culiacán que vinieron a ver la obra. Bienvenidos. Un aplauso para nuestros hermanos de Culiacán. Y unos de Zacatecas, ok, un aplauso también. De muchos lugares estuvieron viniendo, mi hermano, de Tijuana, de Los Ángeles, de Nogales, de quién sabe cuántas partes estuvieron viniendo para ver la obra nada más, ok. Y de paso a nosotros, ¿verdad? Bien, le presento este mensaje, por favor. Se llama Una oración con dos propósitos. Una oración con dos propósitos. Me gustaría que tomase su Biblia en la mano, ¿ok? O su celular, para que me acompañe con ella. Una oración con dos propósitos. Primero que nada, fíjese bien, quiero llevarle a 1 Corintios 13:13. Veamos lo que dice la Escritura. 1 Corintios 13:13. Dice la Escritura de esta manera. Y ahora, ¿lo leemos juntos? Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Dice Pablo, y ahora permanecen, ¿y ahora qué? No deje de observar la palabra permanecen. ¿Qué es permanecer? A ver, alguna serie de sinónimos que usted mismo pueda compartir con todos los demás. ¿Mande? Por la mano. Si hemos entendido que esto es por mano, por la mano de Dios es que se puede permanecer. Pero hablemos del lenguaje, de nuestro lenguaje. ¿Qué sinónimo se encuentra? Constante. ¿Qué más? Establecer, firmeza, determinación, todos ellos tienen que ver con el hecho de permanecer. Mire, Dios dice que estas tres cosas, los cuales nosotros hemos llamado o dado en llamar activos, ¿ok? Activo es algo que alguien adquiere, lo posee, ¿ok? Como el hecho de que puedas tener una casa, una propiedad, aún un dinero, ¿ok? Un trabajo también puede ser un negocio con todo lo que vale. Eso es un activo. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es ¿qué? El amor. ¿Cuántas cosas dice el Señor que permanecen? Tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. Bien, no olvide esto porque nos vamos a introducir en ello. Ahora, por favor, fíjese bien,
Vámonos a Efesios capítulo 1, verso 1. Efesios 1:1. Dice la escritura de esta manera: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Observe que dice que Pablo se está dirigiendo a los santos y a los que. Un fiel es alguien que permanece. ¿Es alguien que qué? Que permanece. ¿Ok? Ahora, Pablo se está dirigiendo a ellos y observe algo. Pablo estuvo algún día, y no solo por un día, sino por muchos días, en Éfeso, enseñando y predicando la palabra. Vayamos a Hechos capítulo 19, verso 1. Luego brincamos del 8 al 10. 19, 1 y del 8 al 10. Dice la escritura: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino ¿a dónde? A Éfeso. Y hallando a ciertos ¿qué? Entonces Pablo estaba buscando ¿qué? ¿Qué estaba buscando Pablo? Porque dice, hallando a ciertos discípulos. La obra de Pablo, fíjese bien, era para hallar o encontrar discípulos, porque eso es lo que el Señor nos mandó a hacer en toda la tierra. ¿Cierto o no cierto? Ok. Ahora, Pablo llega a Éfeso y observe lo que sucede en Éfeso. Versículos 8 al 10. Dice el verso 8, 9 y 10. Dice, mismo capítulo, versos 8 al 10. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de ¿cuánto tiempo? 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca de ¿qué cosa? Del reino de Dios. Verso 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, ¿qué encontró? Oposición, incredulidad. ¿Ok? Maldiciendo el camino delante de la multitud. ¡Wow! Personas que inclusive no solamente no creyeron, sino hasta que maldijeron el camino. ¿Ok? Dice, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. ¿Ya vio esto? Cuando Pablo ve que algunos maldicen el camino y no quieren la verdad, ¿ok? Entonces se aparta de ellos, ¿ok? Y observa, ¿y a quién se dirige? Y se separa ¿con quiénes? Con los discípulos. ¿Cuántos me están comprendiendo? ¿Ok? Con los que sí querían creer, con los que sí querían entender, con los que sí querían buscar la palabra, con los que sí querían permanecer. ¿Ok? Dice, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Verso 10. Luego dice el verso 10. Así continuó por espacio de ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo le dedicó de su vida Pablo a esta iglesia en Éfeso? 2 años enteros. 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Ok? Un día aprendimos que judío y griego, ¿verdad?, representan, fíjese bien, a los que no entienden y los griegos a los que no saben. Es decir, los dos rivales, como quien dice, de la sabiduría. ¿Ok? La insensatez y la ignorancia. Entonces Pablo estuvo peleando y luchando porque en Éfeso, ¿ok?, la insensatez y la ignorancia desapareciesen, como quien dice. ¿Ok? Eso estuvo haciendo Pablo y levantando ahí discípulos. Ahora, regresando a
Efesios capítulo 1, verso 1, la Escritura dice lo siguiente: Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿por qué? Por la voluntad de Dios. Quiero que observe algo. Pablo no se está llamando a sí mismo apóstol. Él dice, soy apóstol de Jesucristo, ¿por qué? Por la voluntad de Dios. No por mi voluntad, sino por la voluntad de Dios. ¿Ok? Quiero decirle que en la Escritura 13 cartas le pertenecen a Pablo. ¿Ok? Pero Pablo, por supuesto, no las escribió en un solo día. Tomó años, ¿verdad?, de su vida el escribirlas todas. Y según fue poniendo el Señor la necesidad de escribirle a cada grupo de cada ciudad diferente o a cada persona, ¿verdad?, en diferentes lugares, Él lo fue haciendo. Pablo mismo muestra a través de sus cartas cómo él iba creciendo y creciendo en su vida, en su misma vida como apóstol. Por ejemplo, le puedo mostrar lo siguiente. Vaya a Romanos 1:1 y a Primera de Corintios 1:1. Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, ¿cómo dice? ¿Ya lo vio? Llamado a ser apóstol. ¿Usted ve que es el mismo lenguaje de Efesios 1:1? Pregunto, ¿usted ve que es el mismo lenguaje de Efesios 1:1? No, no es. En el otro está diciendo con toda firmeza, soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Aquí dice, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. ¿Ya lo vio? Es decir, él ya sabía de su llamamiento y estaba trabajando en ese llamamiento. Dice, apartado para el evangelio de Dios. Aquí hay muchos que están, ¿verdad?, que han sido llamados por el Señor y han sido apartados para eso. Pero ahora se necesita que usted y yo entendamos algo, y algo muy importante. ¿Ok? Vámonos también a 1 Corintios 1:1. ¿Y qué dice 1 Corintios 1:1? Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano ¿qué? Sóstenes. ¿Ok? Ahora, ¿qué se necesita para que una persona que sepa, fíjese bien, que tiene un llamado, y en todo caso ese llamado se convierta en realidad un día? ¿Sabe qué se necesita? Además de algunas otras cosas muy importantes que ahorita vamos a mencionar, se necesita permanecer. ¿Qué se necesita? Permanecer. ¿Permanecer cómo? Volvamos a Efesios 1:1. Dice Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y ¿qué? ¿A los qué? Santos y fieles. Pablo está queriendo hablar, fíjese bien, a aquellos que están buscando la santidad, pero también que entienden que para poder concretarse un llamado en su vida se necesita fidelidad. ¿Se necesita qué? Eso se necesita, fidelidad. ¿Ok? Los fieles son los que permanecen. Y en todo caso son aquellos que el Señor llamó un día, ¿ok? Y los ha de ver, fíjese bien, cumplido su propósito en ellos un día, como fue en este caso con Pablo. Ahora, quiero que vea también lo siguiente. Estamos pues hablando de la vida de Pablo, en principio. Todo lo que le tomó enseñar a los de Éfeso. La palabra Éfeso quiere decir permitido o permiso. ¿Ok? Esto quiere decir que ellos permitieron la enseñanza de Pablo y permanecieron fieles
permanecieron en santidad y en fidelidad, ¿ok? En todo ese tiempo que 2 años Pablo les estuvo predicando, y no solamente eso, sino que posteriormente Pablo les está escribiendo esta carta. Ahora, una vez que Pablo los ha dejado por algún tiempo y luego les escribe esta carta, quiero que observe lo siguiente, y por favor, ahí le remito a la Biblia. Busque su palabra, ahí donde la tenga, ya sea escrita o en forma digital, ¿ok? Veamos los versos 4, 5 y 6. Efesios 1, 4, 5 y 6. Dice la Escritura, ahí los tenemos todos juntos. Y subrayado en aquello que queremos poner más atención esta mañana. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. La palabra mancha en la Escritura, según Jeremías 2:22, es pecado. Entonces el Señor quiere, fíjese bien, llevarnos a ser santos y sin pecado delante de Él. Verso 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. 6, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. En este momento y en estos 3 versos, hemos tomado los 3 versos, aunque centralmente, fíjese bien, en el verso 5 lo que se ha subrayado es lo que para el efecto de este tema nos importa más. ¿Qué dice el verso 5? En amor habiéndonos ¿qué? Predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Antes de hablar un poquito más acerca de estos 3 versos, quiero mostrarle también lo siguiente. Vayamos por favor a Efesios 1:11. Efesios 1:11. Y Efesios 1:11 dice la Escritura de esta manera. Está dentro de los que pedimos para ser diapositivas. Efesios 1:11. Dice Efesios 1:11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido, a ver, lo vamos a leer todos juntos. 1, 2, 3. Tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Mire, al principio en el capítulo 1 de Efesios, Pablo habla 2 veces de una predestinación. ¿Cuántas veces? 2 veces. Por eso el tema de hoy se llama una oración con 2 propósitos. Porque Pablo conocía perfectamente que el Señor nos ha predestinado, no para una, sino para 2 cosas. No con un propósito, sino con un doble propósito. Usted ha visto que en el verso 5 se habló de una predestinación, ¿sí o no? Y ahora en el verso 11 está hablando además de otra parte de nuestra predestinación. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Ok? Hablemos de la primera parte o del primer gran propósito de predestinación que el Señor tuvo para con nosotros. Los versos 4, 5 y 6, por favor. Dice los versos 4, 5 y 6. Otra vez. Efesios 1, 4, 5 y 6. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo el Señor nos escogió? Entonces esto quiere decir, antes de que toda esta tierra existiera, cuando Él creó nuestros espíritus, Él, desde el momento en que creó los espíritus, ¿verdad?, nos escogió. Ahora dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir,
Él sabía que un día tú y yo, ¿verdad?, vendríamos a la tierra y nos envió y nosotros aceptamos. Y sabíamos también que la tierra iba a estar llena de corrupción, de pecado, ¿ok? Con todo y eso, fíjese bien, usted y yo aceptamos venir a esta tierra y luchar contra el pecado y en todo caso hacernos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuántos están comprendiendo? ¿Ok? Ahora dice en el verso 5, en amor. ¿En qué? En amor. ¿De qué manera usted y yo íbamos a lograr esa santidad y esa, ¿cómo se llama? Y ese no pecado en nuestras vidas? En amor. ¿En qué? Rápidamente le llevo a 2 de Juan capítulo 1 verso 6 y volvemos a esta diapositiva porque usted y yo necesitamos recordar qué es el amor y de qué manera, fíjese bien, hemos de conseguir esa santidad y ese no pecar en nuestra vida. 2 de Juan 1:6, la escritura dice lo siguiente: este es el amor. ¿Qué es el amor, mis amados? ¿Cuál es el amor? Que andemos según sus mandamientos. ¿Ya lo vio? Ese es el amor. Que andemos según sus mandamientos. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo podemos lograr cumplir aquello para lo cual nos escogieron? Para ser santos y sin mancha. Necesitamos andar en amor. ¿Y qué es amor? Andar en sus. Pero usted y yo necesitamos buscar sus mandamientos para poder andar en ese amor y en todo caso poder cumplir aquello para lo cual nos escogieron. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Hola, hola. Le felicito porque algunos estaban anoche hasta las casi 11:30, 12 de la noche en la obra que salimos, ¿verdad? Y ya a las 9 de la mañana ya estábamos aquí de regreso, buscando sus mandamientos, buscando su palabra. ¿Cuántos están ahí? ¿Ok? El que quiere realmente, el que tiene el amor de Dios, el que quiere cumplir, el que entiende, busca su palabra y quiere permanecer fiel a ella, porque esa es la manera en la cual el Señor ha de cumplir, fíjese bien, aquella doble predestinación de la cual estamos hablando hoy y vamos a explicar un poquito más, ¿verdad? Posteriormente. ¿Cuántos están ahí? Hace unos días una mujer me llamó angustiada, muy angustiada. Era por la noche, ¿ok? Y era en uno de estos días sumamente ocupados. Yo no le pude contestar en el día, pero en la noche le hablé. Algo en mi corazón me decía, háblale. Y no sabía ni quién era porque estaba un número nada más. ¿Ok? Hay muchas personas en la congregación que debo decirle, y discúlpenme por eso, pero no conozco sus nombres perfectamente o correctamente. ¿Ok? Tenía su nombre ahí, pero no me acordaba de ella. Y le hablé por teléfono y le dije, ¿qué pasa? Y entonces ella me dijo, mi hija se fue de la casa y estoy muy angustiada. Y eso ya tenía un día que había sucedido. Yo le estaba hablando a la noche siguiente de que su hija se había ido de la casa. Y entonces comencé a hablar con ella, mi amado. Y entonces ella comenzó a decirme, pastor, tengo que admitir que he cometido un error. Y un error muy grande. ¿Y qué es lo que has aprendido?, le pregunté yo. Ella me dijo, soy una madre viuda que desde hace 13 años perdió a su esposo. Y he estado teniendo que trabajar para poder sostener a mis hijas o a mis hijos. En los últimos meses, fíjese bien, me dijo, he tenido que trabajar y he estado trabajando. En el trabajo me pedían cada vez más trabajo y yo lo aceptaba, y yo lo aceptaba, y yo lo aceptaba. De manera tal que estaba trabajando toda la semana, todo el tiempo.
Porque en mi pensamiento estaba la idea de que si mis hijas tenían algo que comer, si mis hijas no les faltaba nada, todo iba a estar bien con ellas. Y yo veía problemas, dice, con una de ellas, pero nunca pensé que fueran a llegar a tanto, me dijo. Y ahora mi hija se fue, gracias a Dios en este día he tenido contacto con ella, pero me estoy dando cuenta que todo lo que hice para traer dinero a la casa no fue suficiente y que ellas necesitaban otra cosa. Y su propia hija le estaba diciendo: mamá, yo necesito atención, mamá, yo necesito cuidado, mamá, yo necesito tu amor, mamá, yo te necesito a ti. ¿Cuántos están comprendiendo? Mire, yo le dije: discúlpeme, pero si de algo hemos estado hablando en las últimas semanas, es de no afanarnos. ¿Cierto o no cierto? Yo le pregunté: ¿escuchaste alguno de los mensajes de las últimas semanas? Y ella me dijo: sí, pero con todo y eso no estaba haciendo nada. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Ok, ahora el asunto es que ya surgió un grave problema en la familia. Ok, y veo mi familia, dice, toda separada, toda dividida, problemas entre todos. Pero mi amado, ¿sabe por qué suceden todas estas cosas? Porque somos necios, porque somos desobedientes. Porque el Señor, fíjese bien, nos ha dado en su amor el guardar sus mandamientos. Y si tan solo nosotros fuésemos obedientes a lo que Él dice, en realidad nuestra vida sería una vida ordenada y sin sobresaltos. ¿Cuántos están comprendiendo? A ver, ¿cuántos están entendiendo? Es nuestra desobediencia a la palabra. Él nos escogió y desde allá nos dio su amor, desde allá nos enseñó. Ahora, todos sabemos que aquí en la tierra, al llegar a esta tierra llena de pecado y corrupta por el pecado, perdimos la memoria de todo eso. Ahora el Señor nos ha enseñado que necesitamos recuperar esa memoria. ¿Recuperar qué? Sí, y la manera de recuperar la memoria es precisamente buscando su palabra y permaneciendo en ella, permaneciendo en ella. De esa manera vamos a recuperar todo lo que perdimos. ¿Ok? Por favor, regresando a los versos 4 al 6, Efesios 1, 4 al 6, dice la Escritura: en amor, habiéndonos, y primera mención al verbo predestinar, habiéndonos predestinado para ser ¿qué? Adoptados. ¿Para ser qué? Adoptados, ¿verdad? Hijos suyos. ¿Qué quiere decir? Que el Padre nos adopta, que el Señor nos adopta. Que fíjese bien, quiere decir que nosotros teníamos una naturaleza carnal ya aquí en tierra, ¿ok? Y con esa naturaleza carnal no podemos ser hijos de Él, pero nos puede adoptar si usted y yo decidimos morir a nuestra carne, ¿ok? Y entonces comenzar y determinarnos a vivir una vida en el Espíritu. Entonces, ¿verdad? Él nos puede ¿qué? Adoptar. ¿Cuántos estamos comprendiendo? ¿Ok? Y luego dice: por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué? Porque Él lo quiso, porque Él nos escogió, porque no fuimos nosotros quien decidimos, ¿verdad? En aquel momento, sino Él quiso entregarnos este amor. ¿Quiso entregarnos qué? Este amor, ¿ok? Este designio para nuestra vida, lo que era lo mejor para esta vida. Ahora, y todo esto lo que busca, fíjese bien, es que, como dice el verso 6, seamos para alabanza de la gloria de su gracia aquí en la tierra. De tal manera que nuestra vida pueda ser una vida que le alaba. Una vida donde todos ven que por sus actos alaba a Dios. ¿Cuántos estamos comprendiendo? A ver, ¿cuántos estamos comprendiendo? Fíjese bien, la verdadera alabanza
con respeto y mucho cariño para mis amados de danza y de alabanza, no es tanto el momento cuando usted y yo estamos aquí, ¿verdad?, conmovidos por alabarle a Dios, no, sino cuando nuestra vida entera alaba a Dios y la gente lo puede ver. Esa es la verdadera alabanza. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Ok? Cuando con mi vida todos pueden decir, ese es un hombre o una mujer, ¿verdad?, cuya vida está totalmente rendida y en adoración a Dios, con todos sus actos. Ahora, aquí estamos viendo que hay una primera parte de una predestinación. ¿Cuál? Ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Esta es la primera parte de nuestra predestinación. ¿Ok? Nosotros debemos de buscar ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Para eso fuimos predestinados, para ser adoptados como hijos de Él. ¿Cuántos están ahí? Quiero que quede bien claro este punto, porque este no es el único para lo cual Él nos predestinó. Ahorita estábamos leyendo ya el verso 11, y dice el verso 11, por favor, Efesios 1:11, en Él asimismo, dice, tuvimos herencia, habiendo sido, ¿qué? Predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. En Él asimismo tuvimos, ¿qué? A ver, ¿están todos aquí? En Él asimismo tuvimos, ¿qué? Mire, esta segunda etapa de nuestra predestinación, por supuesto, depende de la primera. En la primera etapa encontramos que fuimos predestinados para ser hijos suyos, ¿ok? Adoptados. ¿Está de acuerdo conmigo? Ahora, ¿ya está de acuerdo conmigo? Ah, ok, qué bueno. Si no, me voy. Dice, como parte de ahora ser hijos suyos, observe, el hijo tiene una herencia. ¿Tiene una qué? Y esta es la segunda etapa de nuestra predestinación. Es decir, aquel que entiende para qué fue predestinado en su primera fase, entonces por supuesto tiene acceso a la segunda fase. ¿Ok? Dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, pero ya no para ser hijos suyos, sino para qué, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Eso qué quiere decir? Somos hijos, primera fase. Él nos da la herencia. ¿Cuál es la herencia? La vida eterna. ¿Ok? Él nos da a conocer la herencia. No que la alcancemos ya, no que la tengamos ya en la mano, bien totalmente asegurada o garantizada, sino que nos da a conocer esa herencia por haber trabajado en ser hijos suyos. Pero todavía observe que después de la herencia, y hago énfasis en esto y grito más fuerte para que no se me duerma ninguno, observe que después de la herencia todavía hay algo. ¿Ya lo vio? Una vez que somos hijos, después de la herencia, todavía hay otra etapa de nuestra predestinación. Y dice, conforme al propósito del que hace todas las cosas según que el designio de su voluntad. Quiere decir que después de conocer cuál es la herencia, usted y yo necesitamos trabajar. ¿Necesitamos qué? ¿Necesitamos qué? Hoy es día de descanso y a lo mejor no le va a gustar mucho la palabra, pero hoy estamos trabajando. ¿Y en qué estamos trabajando? ¿Saben qué estamos trabajando? Precisamente en conocer todas estas cosas y en todo caso poder llegar a conocer el designio de su voluntad. ¿El qué? El designio de su voluntad. ¿Ok? Ahora, observe que dice, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Quiere decir que después de entender lo que es la herencia,
y participarnos de esa herencia, usted y yo todavía tenemos que trabajar en el designio de su voluntad. Ahora, vea que estamos en Efesios 1:11. Le regreso tantito al Efesios 1:9. ¿Y cómo es que en todo caso usted y yo podemos conocer ese propósito? Dice Efesios 1:9, dándonos a conocer el ¿qué? ¿El qué? El misterio de su voluntad. Quiere decir que su voluntad, esa segunda etapa para lo cual usted y yo fuimos predestinados, por lo pronto pudiera ser en nosotros un ¿qué? ¿Un qué? Un misterio. Un misterio es un secreto. Un secreto es una revelación que necesitamos obtener. ¿Cuántos están ahí? Pero espéreme, por favor, mi amado. Alguien dijo una frase muy famosa. Lo primero es lo primero. Esa es la frase muy famosa. ¿Ok? No podemos tratar de conocer cuál es el misterio de su voluntad si primeramente ni hemos trabajado en la primera etapa de nuestra predestinación. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Primero tenemos que trabajar en esa primera etapa de nuestra predestinación, es decir, ser adoptados como hijos suyos. Y le vuelvo a repetir, para ser adoptados como hijos de Él, usted y yo un día necesitamos morir a nuestra carne y comenzar a vivir en el Espíritu. Y no crea que eso es una cosa que se logra de un día para otro. No crea que eso se logra así simplemente oyendo la prédica. Hoy ya salió usted y ya está muerto a la carne. No, mi amado. El Señor a usted y a mí nos va a probar en muchas cosas para ver si es cierto que estamos muertos a la carne. ¿Cuántos están comprendiendo? A ver, ¿cuántos están comprendiendo? Sí, nos va a probar en muchas cosas para ver si es cierto que usted y yo estamos muertos a la carne. ¿Ok? Y entonces habremos muerto a la carne y, fíjese bien, en todo caso estamos listos para la segunda etapa de nuestra predestinación. Y dice el verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Esa voluntad de Dios para nuestra vida es un misterio. ¿Es un qué? Misterio. ¿Ok? En uno de los viajes recientes, el último, uno de mis acompañantes, allá donde andábamos, el Señor le dio a conocer el misterio de su voluntad para su vida. Pero esa persona es una persona que ha permanecido y permanecido y permanecido y permanecido buscando a la palabra, buscando a la palabra, buscando a la palabra. Y le dijo claramente el Señor, esto es lo que vas a estar haciendo en los próximos años, te traeré de aquí para allá. Dijo, precisamente haciendo esto que veniste a hacer el día de hoy. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces, por supuesto que eso es un regocijo tremendo, saber a qué venimos a esta tierra. ¿Cuántos están comprendiendo? Denle un gran aplauso a nuestro Rey, por favor. Ahora, habiendo entendido, fíjese bien, que Pablo nos habla y que él mismo entendió a lo largo de su proceso de vida, que él había sido predestinado para dos cosas, no solamente para una. Escuche, mi amado, hay muchos que se satisfacen ya y quedan muy, ¿cómo se llama?, conformes con el hecho de decir, soy hijo de Dios. Pues déjame decirte una cosa, eso no es suficiente. Dios no te predestinó solamente para que seas hijo, y eso sí es que lo eres. Ups. Dios te predestinó, fíjate bien, para que seas adoptado como hijo suyo y además para que cumpla su propósito aquí en la tierra. Esa es nuestra predestinación. Pablo, mire mi amado, le dejo de tarea. Agárrese todo el libro de Efesios, pero especialmente el capítulo 1, y Pablo habla de dos fases de predestinación. ¿Ok?
Esa predestinación en realidad comprende dos fases, no solamente una. No solamente el ser hijo suyo, sino también, ¿verdad?, conocer el misterio de su voluntad o su propósito para nuestra vida, que es la segunda fase. Ahora, habiendo entendido esto, habiéndolo comprendido Pablo, le llevo por favor a Efesios 1, 15, 16, 17 y 18. Efesios 1, 15, ¿qué dice? Mire, ¿lo leemos juntos? 1, 2, 3. A ver, espéreme tantito. Lo está leyendo así como que usted no tiene ganas de ser ese yo. Léalo con ganas de ser ese yo como Pablo, ¿verdad? Las ganas con las que lo escribió. 1, 2, 3. Bien, lo vamos a ir yendo por etapas. Primero Pablo dice, por esta causa, por lo que ya he entendido, porque el Señor me escogió para ser predestinado para dos cosas. Por eso yo, dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, número 1, y 2, de vuestro amor para con todos los santos. ¿De qué ha oído Pablo en los de Éfeso? De dos cosas. De dos cosas, ¿ya lo vio? ¿Qué ha oído de ellos? Que tienen fe. Número 2, que tienen amor para con todos los santos. Déjeme decirle una cosa. Estas dos cosas tienen que ver con las dos fases de nuestra predestinación. Por supuesto, la primera con la primera y la segunda con la segunda. Es decir, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. ¿Cómo se desarrolla el ser hijo suyo? Bueno, se desarrolla teniendo fe en el Señor Jesús. ¿Teniendo qué? Ahora, ¿cómo se desarrolla la fe? La fe es solamente cuestión de decir, ay, sí tengo fe. Ay, sí creo en lo que el pastor dijo ahora. ¿Y qué pasa? La semana que vienes todo desanimado y dices, ay, ahora no creo en lo que dijo el pastor ahora. No, mi amado. Esta no es cuestión de subjetividades o de ánimos y desánimos. Esto es cuestión de estar viendo su palabra y creyendo en lo que ella dice. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Independientemente de qué ánimo traigamos o tengamos el día de hoy. ¿Ok? Porque así es como se desarrolla la fe, se afirma la fe y crece y se establece en nosotros. Déjeme decirle cómo la fe se desarrolla en nosotros. Vayamos por favor a Romanos capítulo 10, verso 17 y luego le voy a presentar un esquema. Ténganlos listos, muchachos, por favor. Vea este versículo. La fe es por el qué. Y el oír, ¿por qué? Entonces, ¿dónde nace en todo caso nuestra fe? ¿En qué? No. ¿Cuál es el origen? La palabra, la cual tenemos que oírla para poder que surja fe. ¿Cuántos me están entendiendo? Si tú no tienes acceso a la palabra, si tú no buscas la palabra, jamás se desarrollará una fe en ti. Tú y yo tenemos que buscar la palabra. Y por buscar la palabra y disponernos a hacerlo, ¿ok? Fíjese bien, con un oído atento a ella, y esto independientemente de que la estemos leyendo o transcribiendo. Y lo digo porque la palabra se oye, no es que se lea, no es que se transcriba, en realidad se que oye. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos y cómo nace este primer mandamiento? Oye, Israel. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Ahí empieza el primer mandamiento. Oye, Israel, es decir, un oído ¿qué? Atento. ¿Un oído qué? Atento. Por eso, mi hermano, ¿sabe qué? No estoy nada de acuerdo en que usted y yo
nos quedemos en la casa cuando tenemos oportunidad de venir a oír aquí. Porque en la casa surgen una y mil necesidades. Ay, que ya me dieron ganas de ir al baño. Ay, que la niña está gritando. Ay, que ahora el niño está gritando. Ahora que fulano quiere desayuno. Y ahí andas para arriba y para abajo. ¿Y qué oyes? Pregunto, ¿qué oyes? Y entonces, ¿qué fe se desarrolla en ti? ¿Estamos comprendiendo? Ahora, déjeme decirle algo. ¿Cuántos elementos usted ve en este versículo? Fe, oír, palabra de Dios. ¿Cuántos son? 3. Usted sabe que en la escritura todo lo que concierne a un orden siempre tiene ¿cuántos elementos? 4 elementos. ¿Dónde está el cuarto? Aquí le falta uno. Y el cuarto, fíjese bien, está en Mateo 10:15 o Mateo 13:23. Por ejemplo, ¿qué dice Mateo 10:15? Perdón, 15:10. 15:10. Y llamando así a la multitud les dijo, ¿qué? Oíd y qué. Entonces después del oír, ¿qué sigue? Mira, y si no estás oyendo, no vas a estar entendiendo. ¿Estamos comprendiendo? Si no estás oyendo con un oído atento, valga la redundancia, no vas a entender. O tú entiendes cuando el maestro, ¿verdad?, te está explicando una clase, vas a la universidad, o vas a la primaria, o vas a la secundaria, pero tu cabeza está en otro lado. ¿Lo entiendes? No, no lo entiendes. Esa es la verdad. Y aún podemos estar aquí presentes, pero ausentes, ¿sí o no? Entonces, usted y yo nos tenemos que asegurar que estamos realmente presentes oyendo la palabra de Dios. Entonces, después del oír sigue el entender. También lo dice Mateo 13:23. ¿Qué dice la escritura en Mateo 13:23? Por favor. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra. ¿Y qué? Y da fruto. Y produce a 100 y a 60 y a 30 por uno. Este es el que oye y ¿qué? Y entiende la palabra. Este es el que oye y ¿qué? Mire, después del oír viene ¿qué? ¿Ya vieron que acaba de entrar Daniel, el gran artista? Denle un aplauso a Daniel, por favor. Gracias, Danielón. Ok, mas el que fue sembrado en buena tierra no se levantó temprano. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y ¿qué? Y entiende. Ahora, tomando en cuenta que Romanos 10:17 nos da 3 elementos para desarrollar fe, pero nosotros sabemos que en la escritura todo tiene un orden y que el orden no solo se compone de 3 elementos, sino de 4. Entonces ya podemos concluir cuál es el cuarto elemento que le hace falta a esa fórmula para desarrollar la fe. Y lo ponemos en un esquema. Muchachos, ¿nos pueden ayudar poniendo el esquema? La palabra de Dios se tiene que oír. Y después de oír, ¿qué? Entender. Y después de entender, entonces viene la fe. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Eso es como se desarrolla la fe. ¿Ok? Y estamos hablando solamente de cómo se desarrolla la fe. ¿Ok? Todavía faltaría el ponerla por obra, por ejemplo. ¿Ok? Pero ahorita solamente estamos hablando de cómo se desarrolla la fe en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esto es algo que los de Éfeso habían entendido. Porque dice Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. ¿Fe en quién? En el Señor Jesús. Le quiero recordar que a través de Jesús viene la revelación de todas las cosas. ¿Qué viene? Sí, Mateo 10, 20, 21, no, perdón, Lucas 10, 20, 21, Mateo 11, 25 al 27, lo dice. Por eso dice fe en el Señor Jesús.
porque a través del Señor Jesús podemos tener ese entendimiento de toda la revelación para que en todo caso se produzca nuestra fe. Entonces, Éfeso ya había permitido entrar esa enseñanza en su corazón. ¿Ok? Ahora, viene otra cosa más. Regresemos a Efesios 1:15. Y dice Efesios 1:15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y 2, de vuestro amor para con todos los santos. ¿De vuestro qué? Mire, se desarrolla la fe, pero luego se desarrolla ¿qué otra cosa? El amor. ¿El qué? Y ahorita acabamos de ver, segunda de Juan 1, verso 6, que el amor es andar en sus. Entonces quiere decir que aquello que entendí, que ahora es parte de mi fe, ahora camino en ello. Es decir, lo practico. ¿Cuántos lo están comprendiendo? Ando mi vida en esos pasos, camino mi vida en esos pasos, y entonces eso me va a llevar a un amor para con todos los santos. ¿Aunque? Amor para con todos los santos. Ahora, dentro de este amor está, fíjese bien, el hecho de que si yo voy entendiendo cosas, entre ellas que el Señor me predestinó no solamente para una cosa, sino para dos. Y la segunda es darme a conocer el misterio de su voluntad o su propósito para mi vida. Yo voy a caminar mi vida de tal manera, fíjese bien, que en todo caso mi vida va a estar rendida para Él y para amor a todos los santos. ¿Cuántos lo están comprendiendo? ¿Cuántos lo están entendiendo? Esa es nuestra predestinación. Nuestra predestinación no nomás es decir, ya soy hijo suyo. No, también incluye el hecho de caminando como hijo suyo, llegar un día a conocer el misterio de su voluntad y andar en ella. ¿Y andar en qué? En ella. ¿Cuántos lo están comprendiendo? Eso es lo que el Señor quiere. ¿Ok? Ahora, por favor, ¿cuántos elementos observa usted aquí? Dos cosas especialmente, fe y amor. ¿Cuántos? Fe y amor. Este mensaje empezó con 1 Corintios 13:13 y ahora quedan, dice, permanecen estos ¿qué? 3, la fe, la esperanza y el amor. De los cuales, dice Pablo, el mayor de ellos es el amor. Observe, la iglesia de Éfeso, una iglesia muy desarrollada espiritualmente, ¿cuántos elementos había comprendido ya? ¿Cuántos activos tenía ya en su vida? 2. Pero falta uno. ¿Cuál es el que falta? ¿Cuál? La esperanza. Ahora, quiero decirle algo. La esperanza, ahorita Pablo mismo va a hablar de ella en los versículos subsiguientes. ¿Ok? Y nos esperamos para hablar de la esperanza. ¿Está bueno? Vayamos al verso 16. ¿Y qué dice el verso 16? Dice Pablo, por eso no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Diga, haciendo memoria. Otra vez, haciendo memoria. Verbo hacer, usted y yo hemos aprendido, tiene un valor en la escritura. ¿Cuál es el valor? El diseño o el plan original del Padre. Ese es el valor del verbo hacer. Haciendo memoria. ¿Por qué dice Pablo haciendo memoria? Solamente porque recordaba que estuvo allá con ellos 2 años, ¿verdad? Y la pasó bien lindo, ¿verdad? Con ellos y le dieron asado argentino, como me dieron a mí hace 2 semanas, ¿ok? O que me llevaron a las hamburguesas de, ya no me acuerdo cómo se llaman.
Bueno, las de In-N-Out, las de Red Robin, ¿verdad? Están mejores todavía, son gourmet, ¿ok? Y cosas así. ¿Usted cree que por eso es? Cuando Pablo estaba diciendo haciendo memoria, ¿sabe por qué es? Porque precisamente en su desarrollo y en el entendimiento que él tenía, sabía claramente, y ya lo mencionó, que fuimos predestinados para dos cosas: para ser adoptados como hijos suyos y para cumplir el propósito de él, según fue su voluntad. ¿Cuántos están ahí? Entonces Pablo anda buscando, y por eso dice, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y anda buscando por donde quiera que se encuentre, fíjese bien, anda buscando por donde quiera que sea necesario ir, aquellos que fueron escogidos y predestinados para estas dos cosas. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Con todos sus oídos? ¿En verdad? Yo ando buscando a todos aquellos que fueron escogidos y predestinados para esas dos cosas. El otro día iba saliendo de aquí de una reunión y vino un hombre por atrás y: pastor, quiero hablar con usted. Y me abrazó. Y yo iba así, como un soldado, porque me tocó estacionarme hasta allá, hasta atrás. ¿Ok? Me dice: pastor, tuve un sueño, pero ya van 2 veces del mismo sueño, me dice. Y caminando me comienza a contar. A ver, dime el sueño. Y ahí voy ya caminando y me va diciendo el sueño, Y yo nomás oí el sueño y me estaba riendo. Le dije: déjame orar y luego te digo acerca de qué se trata. Ayer lo vi ahí en la obra. Y le dije: ya tengo la interpretación del sueño. Y el otro más se rió. Aprovechando que no está aquí, el Señor me dijo: ese sueño significa que Él es tu discípulo. Invítalo a tu reunión de discípulos. Y ya, me dijo. Así cada uno debíamos entender lo que Pablo entendió un día. Porque estamos primero llamados a ser discípulos y luego a ser discípulos de otros. ¿Cuántos están entendiendo? Yo ando buscando a los míos, los que el Señor me dio. Cada quien tiene los suyos. No crea que los quiero agarrar yo todos. ¿Qué dice Juan 17:6? ¿Qué dice Juan 17:6? Dice la Escritura: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo, ¿qué? Me diste. Dice: tuyos eran, ¿y qué? Y me los diste. ¿Y qué ha pasado con ellos? ¿Eso qué quiere decir? Que Jesús les enseñó la palabra para que la guardaran, para que fueran guardas de su palabra. ¿Cuántos me están comprendiendo? Y si son guardas de su palabra, un día el Señor les va a mostrar cuál es el propósito o el misterio de su voluntad. Y así se va a cumplir la segunda fase de la predestinación en cada persona que permanece fiel. ¿Que permanece qué? Ándale, denle un aplauso a nuestro rey, a nuestro rey, perdón. ¿Me está entendiendo todo este rollo? ¿En verdad? Eso es como el Señor va haciendo las cosas. Ahora, después de este verso,
Y por eso Pablo estaba orando y orando, porque él quería cumplir lo que en el cielo le fue dado. Por eso dice, haciendo memoria. Quiero recordar todo lo que en el cielo me enseñaron. Quiero recordar todo lo que en el cielo me dijeron. Quiero recordar a todos los hombres y mujeres que en el cielo me dieron para enseñarlos. Porque esta es la segunda fase de mi predestinación para un día regresar a la casa del Padre. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Denle otro gran aplauso a nuestro Rey, por favor. Ahora, versos 17, 18 y 19. ¿Cuál es la forma en que usted y yo vamos a recordar todo esto? Mire, ¿cuál es la forma en que usted y yo podemos entender esta doble predestinación? ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es el método? ¿Cuál es la manera ordenada de hacerlo? Pablo dice, un para, dos paras. ¿Ya lo vio? Verso 17, ¿para qué? Verso 18, ¿para qué? ¿Cuántos para qué hay? Dos. ¿Cuántos activos había encontrado en Éfeso? Dos. ¿Cuántas predestinaciones describió previamente antes de estos versículos? Dos. Todas tienen que ver con lo mismo. Todas están interrelacionadas. Es decir, la primera con la primera y con la primera. La segunda con la segunda y la segunda. ¿Ok? Entonces, no hay manera de perderse, mi hermano. Si alguien se quiere perder es porque se quiere perder. Pero en realidad la escritura está sencillamente planteada. Dice Pablo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, primer propósito, que tiene que ver con la primera fase de nuestra predestinación, que tiene que ver con ese desarrollo de la fe que ya había encontrado, ¿verdad? Y para lo cual ya estaban listos para entender esto los de Éfeso. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, para que el Dios, la deidad, ¿verdad? El Dios de nuestro Señor Jesucristo, todos aquellos que participan de la deidad, dice, el Padre de gloria, el que está en rango más alto dentro de toda la deidad, dentro de todos aquellos que fueron delegados para dar testimonio en la tierra, en los cielos. ¿Para dar testimonio en dónde? En los cielos. Porque primera de Juan 5:7 dice que hay 3 delegados en los cielos para dar testimonio. No que Dios sea 3. Dios en realidad tiene una cuadratura. Hay uno que está por encima de los 3. Pero 3 son delegados en los cielos para dar testimonio. ¿Cuántos están ahí? Y el más alto de esos 3, la cita ya se la di, primera de Juan 5:7, es el Padre. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, y el Padre pertenece a esa deidad. Por eso se está refiriendo al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. Dice, os dé, ¿qué cosa? Espíritu de sabiduría y de revelación en el ¿qué? En el conocimiento de Él. ¿Ok? Quiere decir que el Padre puede decidir, decirle al Hijo a quién le puede revelar estas cosas. Recuerde que el Hijo es el que finalmente las entrega, pero el Padre es el que se las da. ¿Estamos ahí? ¿Sí o no? Así dice la Escritura. Y todo viene jerárquicamente organizado y ordenado. ¿Ok? Desde lo más alto. ¿Ok? El poder del Omnipotente nos hace entender, pero el Padre, ¿verdad?, le da la revelación al Hijo, y el Hijo, ¿verdad?, se la entrega a quien Él la quiera revelar. ¿Cuántos están ahí? A ver, ¿cuántos están ahí? Veamos lo que dice Apocalipsis 1:1. Apocalipsis 1:1.
Y luego volvemos a esta diapositiva. ¿Está con todos sus sentidos aquí? Vea cómo baja la revelación. La revelación de Jesucristo. ¿De quién es la revelación? Que Dios le dio. ¿Quién se la dio a Jesucristo? Para manifestar a sus siervos. ¿A quién se va a manifestar esta revelación? ¿A sus qué? Ahora, ¿quién es un siervo en la Escritura? Gálatas 1:10, Efesios 6:6. ¿Quién es un siervo en la Escritura? El que no quiere agradar a los hombres, sino que quiere agradar a Dios. Si usted es uno de ellos, entonces usted es uno calificado para recibir esa revelación. ¿Cuántos estamos entendiendo? Porque si usted quiere seguir agradando a hombres, escúcheme, el Señor dice, no te voy a dar mi revelación para que trates de agradar a hombres. ¿De qué te sirve? Esa revelación es para agradarme a mí. ¿Está comprendiendo? Ahora dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, las revelaciones que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de ¿quién? ¿Cómo baja la revelación? ¿Cómo baja la revelación? Por medio de ángeles. El domingo pasado mi pastor decía algo que yo mismo tuve que aprender. Y nunca había pensado en eso. Hay espíritus de sueño. No de sueño para que se duerma. Bueno, también hay otro así. Que traen los sueños. ¿Cuántos están comprendiendo? Espíritus que traen los sueños a nosotros. ¿Ok? Un sueño es una revelación, ¿sí o no? La Biblia habla cómo José fue advertido por medio de sueños. ¿Ok? ¿Quién se lo advirtió? Un ángel. ¿Ok? Desde lo más alto viene la orden para que seamos advertidos en un sueño. ¿Cuántos están comprendiendo? ¿Ok? Y luego, si usted tiene una visión, es un ángel el que ha manifestado esa visión, aunque la esté viendo ahorita mismo que yo estoy hablando, o que su servidor está hablando. Es un ángel que la está haciendo manifestar y la está trayendo desde los cielos. Y luego dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo, ¿qué? Juan. Ahí usted, si agarra bien el versículo y lo medita, va a poder entender cómo va bajando completamente toda revelación desde lo más alto hasta lo más bajo. Regresándonos por favor a Efesios 1:17, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Para qué son esos dos espíritus? Para conocerle. ¿Ok? ¿Y por qué para conocerle? Porque nuestra esperanza, nuestra vida eterna depende de que le conozcamos. Pero observe, para conocerle necesitamos que se activen en nosotros, que operen en nosotros tanto la sabiduría como la revelación. Y luego dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Quiere decir que cuando esos dos espíritus nosotros permitimos, y ojalá que esta iglesia se convierta en una Éfeso, permita que esos espíritus comiencen a operar en nosotros, nuestros ojos van a comenzar a ser ¿qué? Alumbrados. Y alumbrados significa iluminados. Iluminados quiere decir que van a tener luz. Y luz es ¿qué cosa? La enseñanza. ¿Lo estamos comprendiendo? Entonces nosotros podemos permitir que esa enseñanza llegue a nosotros. ¿Ok? Entendiendo estas cosas. ¿Ok? Luego viene un segundo un segundo propósito. Quiere decir que Pablo estaba orando por dos cosas realmente. Y por eso el tema se llama una oración con un doble propósito, con dos propósitos. Porque Pablo entendía que el hecho de que usted y yo seamos elegidos tiene dos fases de predestinación realmente. Y luego dice,
Para que sepáis cuál es, ¿qué cosa? La esperanza. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se necesita que operen la sabiduría y la revelación para que venga la esperanza, el entendimiento de la esperanza. Ese otro activo que Éfeso todavía no tenía. Ellos tenían fe y amor, pero 1 de Corintios dice que permanecen ¿cuántos? 3. ¿Ok? Y tenían fe y amor, pero ahora necesitaban conocer cuál era la esperanza. Entonces, si ellos permiten que la sabiduría y la revelación venga, entonces, escúcheme, va a venir el entendimiento de la esperanza. ¿Cuántos están ahí? A ver, ¿cuántos están ahí? Ahora, veamos esto. Para que sepáis, saber, sabiduría, cuál es la esperanza que Él os ha ¿qué? Llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Es decir, cuando usted y yo ya somos hijos, primera fase de la predestinación, adoptados, y seguimos permaneciendo, Él, por medio de la operación de la sabiduría y la revelación, nos va a hacer entender cuál es la esperanza. Y la esperanza, Tito 1, verso 2, ¿qué es? Tito 1, verso 2. Rápidamente, por favor. Y luego regresamos a esta diapositiva. Mire, 1, 2, 3. ¿Cuál es la esperanza? Uno, dos, tres. Entonces, ¿desde cuándo fuimos llamados a esa esperanza? Pero mi amado, no es cuestión de que yo soy salvo por gracia, sí, porque nomás levanté la mano y ya me regaló la esperanza. No, señores. ¿Por qué cree que Pablo está diciendo se necesita la operación de la sabiduría, revelación, para que sepáis, ¿verdad?, en el conocimiento de Él y que puedan saber cuál es la esperanza en todo caso, siendo que deben de ser alumbrados los ojos del entendimiento primero. Deben de tener la enseñanza para llegar a esa esperanza. Pero no nomás eso, luego dice cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia en los santos. ¿Las qué? Las riquezas de la gloria de la herencia en los santos. Escúcheme, junto con la esperanza viene un paquete más. ¿Sabe cuál es el paquete? Las riquezas de la gloria de la herencia en los santos. El miércoles que meditábamos acerca de esto, no sé si usted estuvo ahí, pero yo quiero decirle, hay tantas cosas que el pueblo de Dios no conoce. Hay tantas riquezas de la gloria de la herencia en los santos que el pueblo de Dios no conoce. El pueblo de Dios cree que así como estamos ahorita es nuestra vida en Cristo. No, mi amado. Hay tantas riquezas que usted y yo no conocemos. ¿Y sabe por qué no conocemos? Porque no hemos caminado este proceso. ¿Cuántos están allí? Usted y yo podemos ver cosas asombrosas, esas cosas grandes y ocultas que el Señor dijo un día que no conocemos, las podemos ver. ¿Cuántos creen en ese verso? ¿Cuántos lo han caraqueado mucho? Caraqueado para mí quiere decir que lo han hablado mucho por todos lados, pues. Pero ahora el asunto es, ¿y ya las vio? Porque hemos visto en verdad milagros en nuestra vida. Pero hay riquezas, mi amado, que usted y yo ni conocemos. En uno de los estados que fuimos a visitar recientemente, su servidor y el equipo que me acompañaba, le dije a mis discípulos que estaban allá, les vamos a presentar algo de lo que Dios hace.
y ¡fum! Se lo soltamos. Y ellos se quedaron así. ¿Qué? Y yo sabía que ellos iban a quedar sorprendidos de eso, pero Dios me dijo: suéltalos, sé valiente y suéltaselos, muéstraselos, después les explicas. Y se quedaron, ¿qué? Y después fuimos a un servicio y terminó el servicio y regresamos del servicio. Y yo ya estaba esperando, porque cuando terminó el servicio me dijeron: pastor, ¿va a cenar? Y yo: sí, claro, en México también cenamos. Y dice: pero tenemos muchas preguntas, pastor. Ya sabía, le dije: a ver, saquen la Biblia. Y comenzamos a explicarles. Esta es una de tantísimas riquezas de la gloria de la herencia en los santos, que ustedes no la conocían, pero el Señor ha querido mostrárselas a ustedes. El pueblo de Dios tiene tantas riquezas que no conoce. ¿Que no qué? A ver, ¿cuántos están aquí todavía? ¿Usted vio las escenas iniciales de Daniel? Hola. ¿Vio cómo se llevan los utensilios de oro de Judá a Babilonia y se los llevan a Nabucodonosor? ¿Vio eso? ¿Usted cree que un utensilio, mire, eso tiene una profundidad, mi amado? Un utensilio no es tanto que la Biblia nos quiera decir: ay, se llevaron las copas de oro o los platos de oro. ¿Cuántos platos de oro tiene Dios? ¿Cuántas vajillas no tiene guardadas allá? A ver, ¿cuántos me están entendiendo? Lo que menos le interesa es un plato de oro. Los utensilios somos usted y yo. Esos fueron llevados a Babilonia. Esos todavía están en la confusión. Babilonia quiere decir confusión. Ese libro está descrito para decirnos, ¿verdad?, que Nabucodonosor, representante, rey y gobierno y autoridad de Babilonia, se lleva los utensilios, se lleva los dones, los talentos, los ministerios que están dentro del pueblo de Dios, para los cuales ustedes y yo fuimos llamados en un propósito de Él, y los tiene en el mundo. ¿En dónde los tiene? Sirviéndole al mundo, en lugar de servirle a Dios. Y mire que nomás los muchachos se ponen a ensayar y a trabajar arduamente, disciplinadamente, las cosas extraordinarias que puede hacer el pueblo de Dios. Dígame si alguien en Los Mochis puede hacer lo que hicieron estos muchachos. Dígame si alguien lo puede hacer. Dígame si alguien se puede enredar en una cuerda y puede hacer todo lo que hizo. Pero ¿sabe qué? Todas esas riquezas están adentro de usted y de mí, y no las hemos de poder saborear, ni satisfacer, ni probar, ni saber, ni conocer, mientras no permanezcamos fieles a Él. El día que usted y yo seamos fieles a Él, veremos cosas extraordinarias que jamás hemos visto y hemos conocido. Dele un gran aplauso a nuestro Rey, por favor. Déjeme decirle algo. A lo mejor usted no se dio cuenta. Quizás nadie casi se dio cuenta. Pero los muchachos, antes de hacer Daniel, 15 días antes de hacer Daniel, las escuelas de danza de Los Mochis invitaron a Giovanni, y como si fuera una escuela de danza, a participar de un evento. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque aquí no hay una escuela de danza formal, ni que se cobra ni nada, allá afuera ya reconocen como que aquí es una escuela de danza. Escuche eso.
todavía se dieron el lujo que en medio de toda la preparación de Daniel, fueron a participar de ese evento. Y todavía se dieron el lujo de decir, ¿quieren que participemos? Y ellos les dijeron, sí, claro, ustedes son como una escuela de danza. Y les dijeron, pues se trataba, fíjese bien, de hacer bailes o danzas representando a países de la tierra. Y entonces los de aquí dijeron lo siguiente: participamos si nos dan la oportunidad de presentar a Israel. Si no es Israel, no participamos. ¡Oh! Y lo presentaron en medio de todos los ensayos de Daniel. Y fue la mejor presentación de todas. Tanto que la gente salió conmovida. ¿Salió qué? Conmovida de aquella presentación. Y déjeme decirle, ¿usted vio las colas anoche para entrar? Mucha de esa gente eran los propios compañeros de otras escuelas de danza que venían a apoyar a esta escuela de danza, la que pertenece a Jehová Nissi. ¿Cuántos me están entendiendo? Yo obtuve testimonios anoche, fuimos a apoyarlos y verlos. Mi amado, si usted y yo, los comentarios de todo el mundo eran, cada vez se pulen más. Cada vez hacen cosas mejores. ¿Sabe? Si usted y yo permanecemos fieles, ¿cuántas cosas el Señor puso aquí adentro? Tus tacos van a ser mejores. Tu servicio va a ser mejor. ¿Cuántos me están entendiendo? A ver, ¿cuántos están entendiendo? Porque esa excelencia del Dios viviente está aquí adentro y quiere surgir y quiere salir. Y se va a transmitir en actos de servicio, de amor a los santos, especialmente buscando a aquellos que fueron predestinados. ¿Cuántos me están entendiendo? En una semana su servidor va a ir a Colombia. Primera vez que voy a visitar Colombia. Pero el Señor me dijo, en Colombia te van a invitar a otro país. Y cuando te inviten a otro país, acéptalo, me dijo, porque vas a ir también a ese país. Y dije, Señor, yo hago lo que tú quieras. A donde quieras que me manden por uno de tus escogidos, usted y yo lo sabemos ya, vamos a ir por él. ¿Cuántos le dan un aplauso a nuestro Rey, por favor? Y fíjese bien, todavía hay otro cual. Verso 19 dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. A ver, ¿lo leemos juntos? Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Me pasas el último esquema que les envié, Marco? Espero haya cabido todo en una sola pantalla. Mire, el activo 1 tiene que ver con el hecho de haber sido predestinados para ser hijos. Ese se logra por la fe desarrollada por la revelación. El activo 2 tiene que ver con el hecho de ser predestinados para una herencia y para un propósito aquí en la tierra. Ese tiene que ver con un amor que debe entregarse hacia todos los santos. Ahora, en medio de todo eso, y cuando ya Pablo entiende todo eso,
Pablo está orando. Y está orando con dos para qués, es decir, con dos propósitos. ¿Ok? El primer propósito, para que el espíritu de sabiduría y de revelación nos sea dado en el conocimiento de Él y se alumbren los ojos de nuestro entendimiento. Comenzamos a recibir esa enseñanza que nos ha de llevar a ser hijos suyos. ¿Ok? Y el propósito 2, así vamos a poder saber cuál es la esperanza, cuál es la vida eterna, cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia y cuál es la grandeza de su poder. ¿Cuántos están ahí? Quiero finalizar con esto. Observe que el último cual, el cual, valga la redundancia, Pablo describe como la grandeza de su poder. ¿Para qué es? Es para cumplir el segundo activo, para cumplir el segundo propósito. Para eso es el poder. ¿Para qué es el poder? Para cumplir en el segundo activo ese amor hacia todos los santos, ese cumplimiento del propósito hacia todos los santos, esa búsqueda por todos los lugares de la tierra, empezando en el entorno donde vivimos, de quiénes son aquellos que fueron elegidos y predestinados para este doble propósito. ¿Cuántos me están comprendiendo? A esos los andamos buscando. A esos los andamos buscando. Y estén donde estén, hemos entendido que a esos andamos buscando para ser adoptados como hijos de Él y que un día puedan cumplir el misterio de su voluntad, sabiendo o habiendo sabido cuál es la esperanza a la que fuimos llamados. ¿Cuántos nos estamos entendiendo? Espero que haya sido clara la exposición para usted. Dos activos, dos predestinaciones, dos propósitos en la oración de Pablo. Todo está relacionado. Pablo andaba buscando a esos elegidos antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos están ahí? Pónganse en pie, por favor. ¿Sabe qué es lo que activa la fe? La fe es el primero de los activos a desarrollar. ¿Sabe qué es lo que activa la fe? La revelación. ¿La qué? La revelación. Entendimos que la palabra se oye, se entiende, lo cual implica alguien entendió la revelación y finalmente se produce la fe.
¿Qué dice Romanos 1:17? Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela ¿por qué? Y para fe. Como está escrito, mas el justo, por lo que le fue revelado, vivirá. Mas el justo, por lo que le fue revelado, lo estoy parafraseando, vivirá. ¿Cuántos comprenden? ¿Se da cuenta de la importancia de la fe? ¿Se da cuenta de la importancia de la fe? Mas el justo, por lo que le fue revelado, ¿qué? Vivirá. Ahora imagínate, tú estás asistiendo a una congregación. Se supone que vienes a que una fe sea edificada en ti, una fe sea construida en ti, ¿sí o no? Mire, 1 Corintios 14 verso 6. ¿Qué dice la escritura? 1 Corintios 14 verso 6. ¿Lo leemos todos juntos? Es Pablo hablando también. 1, 2, 3. ¿De qué le va a aprovechar a usted venir a la iglesia si alguien no le enseña revelación? ¿Crecerá su fe así? ¿Ya lo está viendo? Todas las veces que Pablo enseñaba, hablaba con revelación, ciencia, profecía o doctrina. Donde se habla así, ahí hay una verdadera iglesia. No se equivoque. Donde no hay revelación, no va a poder crecer su fe. Eso quiere decir también que ahí no hay una verdadera iglesia. Se podrá llamar iglesia allá afuera, pero la fe de los que están asistiendo no se está edificando. ¿Cuántos están comprendiendo? Denle un gran aplauso a nuestro Rey, por favor. Viendo al invisible yo caminaré, siguiendo al invisible yo me sostendré, tomando las promesas que tú me darás. Por la fe voy caminando sobre el mar, siguiendo al Maestro sobrenatural, poniendo mis pisadas en la eternidad. Yo caminaré, siguiendo al invisible yo me sostendré, tomando las promesas que tú me darás. Oh, y por la fe voy caminando sobre el mar, siguiendo las maestros sobrenatural, poniendo mis pisadas en la eternidad. Tengo fe. Tengo fe en que te veré a ti. Y tengo fe
que se cumplirá. Y por la fe voy mirando lo que no se ve. Creeré en cosas imposibles yo haré, porque yo creo en ti. Y por la fe vivo esperando lo que harás. Sé que en mi vida tú te moverás, porque yo creo en ti. Gálatas 4:7. Esto es para todos. Acuérdese, fuimos elegidos con un doble propósito, con una doble predestinación. Predestinados primero para ser hijos suyos. Así es que, Giovanni, sí, eso es lo primero que tienes que buscar. Esa es tu tarea para este tiempo. Y este verso lo concluye, lo confirma, lo establece. Y es nuestra tarea. Así que ya no eres ¿qué? Esclavo, sino hijo. Ahí es donde se cumple la adopción. ¿Quieres seguir siendo esclavo del pecado? Pregunto, ¿quieres seguir siendo esclavo del pecado? Ya no, mi amor. Vamos andando en sus mandamientos. Vamos dirigiendo toda nuestra vida por sus mandamientos. Los mandamientos que están en la letra, los mandamientos también que vienen por revelación. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y si hijo, también qué. ¿Cuántas etapas ve usted en ese verso? ¿Cuántas? 2 etapas. Ya no eres esclavo, sino hijo. Primera etapa. La etapa esclavo debe quedar atrás completamente. No fuimos predestinados para ser esclavos. No podemos tomar eso como etapa. ¿Cuántos estamos entendiendo? Fuimos predestinados para ser ¿qué? Hijos. Y después herederos. Denle un gran aplauso a nuestro Rey, por favor. Cuando tú y yo cumplamos el propósito de Dios, entonces hemos de participar de esa herencia. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Con sus manos en alto, vamos todos juntos. Y ya no soy un esclavo del temor. Ya no soy hijo. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy, y ya no soy un esclavo del temor. yo soy hijo de Dios. Hijo de Dios. Ya no
Jesús. Amén.